la resonancia en paralelo. El concepto es el mismo de todo lo que explicamos anteriormente, de que en este caso lo que se hace ya no es una transferencia de impedancia, sino una de admitancia. ¿Ya? Entonces acá lo que se hace es sacar el inverso de cada uno, ¿no? La impedancia de acá es R, ¿no? Entonces la admitancia va a ser 1 sobre R. La impedancia es J omega L, acá va a ser 1 sobre J omega L. Y la impedancia acá es 1 sobre J omega C. Aquí, si le sacamos la inversa de esto, se usa 1 sobre J omega C, me va a quedar J omega C. Y si hago la sumatoria de todo esto y junto a la parte imaginaria, como pueden ver acá, y despejo de esta parte imaginaria omega, voy a encontrar esa frecuencia a la cual el circuito entra en resonancia, que la fórmula es la misma, ¿ya? Es la frecuencia de resonancia igual 1 sobre raíz de LC. Y aquí en este caso, en ese punto, me queda que la admitancia es 1 sobre R. ¿Ya? Igual de la misma forma, esto es como si se anulase, ¿ya? Es como si se anulasen estos dos componentes que son el inductor y el capacitor. De aquí, si ustedes despejan, de acá, ¿no? Tienen corriente sobre voltaje igual a la admitancia. Entonces, si acá ustedes despejan el voltaje, esto va a pasar a multiplicar, esto pasa a dividir. Y si sacan la magnitud de eso, van a llegar a esto de acá. Y van a ver que si acá ustedes reemplazan en omega 1 sobre raíz del S, 1 sobre raíz del S, que es la frecuencia a la cual el circuito entra en resonancia, van a ver que la magnitud del voltaje, en este caso, va a ser máxima y va a ser el valor, la magnitud de la fuente multiplicado por la resistencia, que es este valor acá, ¿no? En este punto de la frecuencia de resonancia, la magnitud de voltaje es máxima. Y luego tenemos las otras dos frecuencias, omega 1 y omega 2, que representan los límites del ancho de banda, ¿no? Y en ese punto, en esas frecuencias de corte que se llaman, en esas frecuencias de corte, la magnitud es del 70.7% de la magnitud máxima, ¿no? Y también en esas frecuencias de corte se disipa la mitad de la máxima potencia promedio, ¿no? Y aquí en la frecuencia de resonancia se disipa la máxima potencia promedio. Entonces acá si reemplazamos, no me va a quedar este valor y este de acá, ¿ya? La misma fórmula. Luego también tenemos lo mismo que es el ancho de banda y bueno, el mismo concepto para el factor de calidad, ¿ya? Solo cambian un poco las fórmulas, pero nada más. El concepto es el mismo. Ahora acá tenemos un ejercicio que me dice lo siguiente: se espera que un circuito resonante RLC en paralelo tenga una admitancia de 25 por e a la menos 3 Siemens en la mitad de la banda, ¿ya? Un factor de calidad de 80 y una frecuencia de resonancia de 200 kiloradianes sobre segundo. Calcule los valores de RLC, determine el ancho de banda y las frecuencias de media potencia, ¿no? Que son omega 1 y omega 2. Entonces aquí vamos a anotar mis datos. Tengo que la admitancia dice en la mitad de la banda. ¿Cuál es la mitad de la banda? La frecuencia de resonancia, ¿no? Aquí se puede ver. La mitad de, aquí tenemos el ancho de banda, la mitad es la frecuencia de resonancia. Entonces aquí va a quedar que la admitancia de la frecuencia de resonancia es 25 por 10 a la menos 3, ¿ya? Pero yo sé que en este punto, ¿no? Yo, como sé los conceptos básicos de esto, yo sé que en este punto la parte imaginaria se anula, ¿no? Porque acá dice la admitancia en la mitad de la banda, o sea, la admitancia cuando el circuito está en frecuencia, trabajando con frecuencia de resonancia. Entonces, en ese punto yo sé que cuando en el circuito aquí la frecuencia es la frecuencia de resonancia, esto se hace 0. Entonces yo sé que la admitancia va a tener únicamente esta parte real que es 1 sobre R, ¿ya? Entonces, como yo ya tengo ese valor, simplemente puedo despejar R, porque uno de mis objetivos es encontrar RLC. Entonces de aquí yo despejo R, porque ya tengo el valor de la admitancia, 1 sobre la admitancia.
me va a quedar 1 sobre 25 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. Y me sale 40 ohmios. Entonces ahí tengo una de mis primeras respuestas, 4 ohmios. R. Listo. Ahora, ¿qué más tengo? Tengo un factor de calidad como dato de 80, o sea que es mayor a 10, puedo usar esta fórmula. No sabemos que estas fórmulas solo son para factores de calidad mayor o iguales a 10. Tengo la frecuencia de resonancia, que es 200 kiloradianes. 200 por 10 a las 3 radianes sobre segundo. ¿Listo? Determine el ancho de banda y las frecuencias de media potencia. Ya tengo R, falta L y C. A ver, ¿qué puedo encontrar acá? Acá tengo el factor de calidad y tengo esta frecuencia, entonces puedo hallar B, que es el ancho de banda. Lo voy a ir hallando por acá. Tengo B, que es el ancho de banda, que va a ser igual a la frecuencia de resonancia dividido el factor de calidad. La frecuencia de resonancia es 200 por 10 a la 3 y el factor de calidad 80. Me sale 2500 y su unidad es radianes sobre segundo. Listo, ya tengo ahí un dato más en mi problema. Ya, ¿qué más me pide? Las frecuencias de media potencia. Ahorita me faltaría omega 1, la frecuencia 1, la frecuencia 2, L y C. Eso es lo que me faltaría. ¿Ya? Yo puedo calcular omega 1 porque tengo la frecuencia de resonancia, que es 200 por 10 a la 3. Y además también tengo el ancho de banda que acabo de encontrar, 2500 dividido entre 2. Y también la frecuencia 2 tengo aproximado, ¿no? Aproximado. Tengo la frecuencia de resonancia 200 por 10 a la 3 más el ancho de banda dividido entre 2. Y ahí tengo. Ya, entonces aquí va a ser 200 aquí me queda 198.750 radianes sobre segundo. Y aquí me queda, que positivo, me queda B 201.250. 201.250 radianes sobre segundo. ¿Ya? Y finalmente solo me faltaría L y C, ¿no? Entonces acá, a ver, ¿qué vamos a hacer? L y C, L y C. Acá tengo R, tengo el factor de calidad, acá puedo despejar L, o también lo mismo acá en C, ¿no? Ahora vamos a hacer el de C. En C, si lo despejo, tengo el factor de calidad y lo divido entre la frecuencia de resonancia por R, ¿no? Frecuencia de resonancia por R. Entonces aquí me va a quedar 80 dividido 200 por 10 a la 3 por 4 ohmios. Entonces C va a ser igual 80 por 200, 200.000. Uno por 10 a la menos 4 faradios. O lo que es lo mismo, vamos a ver, vamos a ponerle 10 microfaradios, 10, que es por 10 a la menos 6, ¿no? Menos 1, menos 10,
4, 6 menos 5 menos 4. Entonces 10 microfarados. Ahora L. Acá tenemos Q. Vamos a despejar esto. Esta L acá. Ya, entonces esa L va a ser igual a R, la resistencia, pues, dividido entre Q y dividido multiplicado por la frecuencia de resonancia. Entonces va a ser R, que es 4, dividido entre factor de calidad 80 por 200, que es a la 3. L va a ser igual a ya. Eso me va a quedar 80 por... Estamos bien, sí. Acá me va a quedar 2,5 por 10 a la menos 7. Ya. Podríamos decir, esto va a ser en henrios. Aquí, perdón, henrios, no la R. Acá podemos decir 0,25 microhenrios. Ya. Aquí, como le he sumado 2, acá es 100, ¿ya? Acá es 100. Estoy confundiendo ahí. 100 microfarados, porque acá menos 4 ha recorrido 2 espacios, entonces 2 espacios igual a 100 microhenrios. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es este de acá. Ya vamos a hacer este de acá. Aquí me pide la frecuencia de resonancia, ¿ya? Entonces acá lo que voy a hacer es encontrar la admitancia, están en paralelo, ¿no? Así, entonces está aquí un circuito en paralelo. En este caso, yo tengo que hallar mi admitancia, yo tengo que juntar mi parte imaginaria con mi parte real, y luego encontrar que para esa frecuencia, para qué frecuencia esa parte imaginaria es ese cero. Todo el concepto que les he explicado, acá solamente hemos aplicado fórmula, aquí lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces acá, primeramente acá, aquí está genérico, ya primeramente lo vamos a hacer genérico y al último vamos a reemplazar los datos. Aquí, esto de acá, vamos a trabajar primero como si fuera impedancia, R más J omega L, ¿no? Tengo ese valor para aquí, ¿ya? Entonces la admitancia es básicamente 1 sobre la impedancia. Esa es mi impedancia. Ya esta es mi impedancia 1, y esta es mi impedancia 2, ¿ya? Entonces mi impedancia 1 va a ser igual a R más J omega L. Y mi impedancia 2 va a ser igual a 1 sobre J omega C. Entonces yo, bueno, para encontrar mi admitancia 1 es 1 sobre esta impedancia. Entonces va a ser 1 sobre R más J omega L. Y aquí para mi otra admitancia, la 2, va a ser 1 sobre J omega C. Y al final eso queda en J omega C, ¿no? Entonces ya tengo ahí. Y mi admitancia total va a ser la suma de estas, ¿no? De Y1 más Y2. Entonces acá mi admitancia va a ser igual a 1 sobre R más J omega L más J omega C.
¿Ya? Entonces acá, ¿qué tengo que hacer para conocer la frecuencia de resonancia? Tengo que separar la parte real de la parte imaginaria, o sea que acá me quede la parte real más J, la parte imaginaria, ¿no? Y para esa parte imaginaria, ver qué frecuencia es la que hace que esa parte imaginaria sea cero. Entonces acá, para separar esto, porque veo que acá está en el denominador, mi J, y yo tengo que separarlo. Entonces voy a usar esto de acá, ¿ya? Esto de acá es un equivalente, R más J omega L, ¿ya? Como otra forma de escribirlo, pero como pueden ver acá, está separado ya la parte real de la parte imaginaria, ¿ya? Entonces acá voy a copiar eso. R cuadrado más omega L cuadrado más J omega L dividido R cuadrado más omega L cuadrado. Y más J omega C. Entonces acá en mi parte real voy a tener esto. R más R cuadrado más omega L cuadrado. Acá más J y voy a factorizar acá, ¿no? Va a ser menos omega L dividido R cuadrado más omega L cuadrado más omega C. ¿Ya? Entonces la frecuencia de resonancia, que es lo que se me pide, va a ser el valor para esta frecuencia que hace que esta parte imaginaria sea cero. Entonces voy a extraer esa partecita, omega L menos omega L dividido entre R cuadrado más omega L cuadrado más omega C. Y eso igual a cero. Entonces voy a despejar la frecuencia, ¿no? Y voy a saber para qué frecuencia toda esta ecuación vale cero. Entonces voy a empezar igualando omega C, va a ser igual a omega L. Estoy pasando esto al otro lado, ¿no? R cuadrado más omega L cuadrado. Listo. Ahora, estos acá se pueden ir, ¿no? Si esto pasa a dividir, se van. Entonces me va a quedar C igual a L R cuadrado más omega L cuadrado. Ya, entonces, esto que pase a multiplicar, omega L cuadrado se va a pasar a dividir. Acá me va a quedar omega L al cuadrado igual LC menos R cuadrado. Le saco raíz a ambas para eliminar el cuadrado y se va. Me va a quedar omega L y me va a quedar raíz de L dividido entre C menos R cuadrado. Y finalmente, acá me va a quedar LC menos R cuadrado y todo eso dividido entre L, no pasa a dividir. Y ahora sí vamos a reemplazar aquí. L, ¿qué valor tiene L? 40 milihenries, ¿no? 40 por 10 a la menos 3, dividido C, que tiene un valor de 1 por 10 a la menos 6. Menos R cuadrado, o sea, menos 50 al cuadrado. ¿Listo? Y eso dividido entre L, y L es 40 por 10 a la menos 3. Y esa es mi frecuencia de resonancia. Entonces vamos a poner frecuencia de resonancia. Metemos eso a la calculadora. 40 por 10 a la menos 3. 10 a la menos 6. De nuevo. 40 por 10 a la menos 3
10 a la menos 6 menos 50 al cuadrado. 40 por 10 a la menos 3. Listo. Y me queda que esta frecuencia es de 4841,23 radianes sobre segundo.